estadounidenses, con actores que salen con la remera del Che Guevara, pero que en Está realidad bueno eso. en sus acciones no se ve la identidad revolucionaria. Es como que siguen, no sé por qué lo hacen, sino o porque... Bueno, porque una cosa es la identidad y otra cosa es la práctica. O sea, yo puedo decir que soy revolucionario, ¿sí? O yo les puedo decir, ustedes miren, yo soy flaco, ¿sí? Y otra cosa es que sea flaco. Son dos cosas distintas. Y en realidad la imagen, el Che Guevara es un símbolo que se terminó transformando en un símbolo comercial también, ¿no? Por eso está en las remeras, o en fotos que uno tiene en la casa, que se yo, Che Guevara, como algo que identifica no solamente la revolución, sino me parece la rebeldía. Hay varias cosas que identifican el Che Guevara, la imagen del Che, es como una imagen de alguien que está dispuesto a dar por los demás. Es como un nuevo Cristo, ¿sí? Una figura que tiene un contenido religioso. Pero el Che no es eso, en realidad fue un revolucionario y murió como revolucionario. Pero claro, las personas que llevan me parece a mí que un revolucionario que ejerce la revolución, que es un verdadero revolucionario, no anda con la imagen del Che, lo veo bastante difícil. Y eso habría que pensar hoy aquí en Argentina, me parece que... Sí, dale. A mí lo que me llama la atención es que Dale. identificarse como revolucionario o como divulgar o compartir contenido revolucionario y que en tus acciones seguir siendo funcional este sistema de cosas. Me Bueno, parece pero es como que muy eso es lo que pasa, me parece, contradictorio. porque justamente justamente cuando una imagen se transforma en un hecho comercial, en algo del marketing, bueno, perdió la esencia, es otra cosa. Muchas gracias, Florencia. ¿Otro comentario? ¿Otro comentario por ahí? Profe, de lo que Profe, dijo, yo tengo una duda. ¿qué hable Diego? A ver, Agostina, vos dale. No, respecto a lo que decía Florencia, Dale, Agostina, dale. esto de lo revolucionario, es como también usted decía antes, que ya se perdió también un poco la esencia del revolucionario de antes. Ya no es lo mismo, podemos decir que también se terminó como, al decir que se comercializa, como que se termina capitalizando la imagen revolucionaria y pasa a ser algo más meramente cool o lindo y no por la esencia de las ideas. No por la esencia de no te escuché. No por la esencia de las ideas revolucionarias, digamos. ¿Cómo? No tiene la esencia de la revolución que la caracterizaba, de estos autores que Sí, explicó coincido. antes. Coincido totalmente. Bueno, es lo que veníamos hablando con Florencia. Sí, gracias, querida. Diego, ¿vos querías decir algo? Sí, yo tengo una duda. ¿Por qué dice usted que el libro de Roberto Art, el de los siete locos, es bueno? Yo me acuerdo cuando lo leí en sexto año y, no sé, también mi profesora de lengua decía que es muy bueno y me pareció terriblemente malo. O sea, aburrido, predecible. No sé, capaz yo era... obviamente lo leí desde la visión de alguien que va a sexto año y no tiene una visión, no sé, mucho menos sabía lo que era el nihilismo, no conocía a Dostoyevsky, obviamente, y así, o sea, lo leí como un libro de ficción, obviamente, no como un... Pero no sé, no me pareció la verdad muy bueno, por eso es mi duda y siempre Está sé bárbaro. que lo... No, mira, yo jamás discuto sobre cuestiones de gusto. Claro, mi pregunta igual es... Sobre gusto no hay nada escrito, Sí, dijo sí, una sí, pero en el vieja. intento de la objetividad, ¿cuál es Mira, el escúchame, logro Diego, de...? sobre gusto no hay nada escrito. Sí, sí, entiendo, Espera. pero ¿cuál es el Sobre logro de gusto no hay Roberto nada Art escrito, dijo en una el... vieja y se comió una ensalada de moco. Pero digo, ¿cuál es el logro de Roberto Dahl en su relato? Eso es lo que no logro entender. Porque, o sea, sé que cuando él lo hizo,
Fue totalmente No, menospreciado. pero estás enojado vos con Roberto Dar. No estoy enojado, solo No, que... pero vos estás enojado con Roberto Dar. Sí, estás enojado porque te lo obligaron a leer y te cayó mal, algo te molestó, qué sé yo. No, yo lo elegí ¿Vos leer, militás políticamente? No, Para, no ¿vos milito. militás políticamente? No milito políticamente. De Ajá. última, mi enojo, si hay ¿Alguien ha que hablar de leído un libro enojo, de Roberto Dar, acá de todos los que están? igual no es muy leída, por lo menos yo con la gente que he charlado, pero digo, si hubiese enojo, de última es literario, no es por las ideas que él esgrime en ese libro, pero Bueno, a mí yo la verdad que le digo, me preocupa que leamos poco nuestros grandes autores. Me preocupa, no es que crea que se leen grandes autores norteamericanos, no se leen grandes autores, se leen autores. Qué sé yo, una vez una chica me dijo, no, mire, profe, yo la verdad que no lo leo, qué sé yo, pero lo leo mucho a Paulo Coelho. Bueno, no sé, no me parece a mí es un autor serio, no me parece alguien que le ha hecho un aporte a la literatura, pero sí yo creo que Sarmiento ha hecho un aporte a la literatura latinoamericana, no solamente argentina, latinoamericana. Y es terrible y triste que esos autores se tengan que leer obligatoriamente en la secundaria. Ahora, ¿vos qué carrera haces, Diego? yo estoy haciendo sociología. Yo digo, un sociólogo, me parece a mí, que tiene que formarse, digamos, en lo que es la cultura literaria argentina. No solamente en Roberto Art, sino también en Julio Cortázar, en Borges, digo, nuestros grandes autores. Eh, y fíjense ustedes que Julio Cortázar fue un gran admirador de Roberto Art. Y Cortázar ha sido un autor reconocido en el mundo. Roberto Art no, pero en América Latina. Pero Roberto Cortázar en el mundo es un autor que ha sido traducido en muchísimos idiomas. Y yo dije, ¿qué es lo que le habrá pasado a Cortázar? Que es un salame que le va a gustar Roberto Art. Porque ¿qué es lo que uno busca en una obra literaria? Una cosa que es importante en una novela es la profundidad con la que están desarrollados existencialmente los personajes. Ese es un valor, el valor en una novela. Hay muchísimos otros. Lo otro es la forma en la que se va encadenando un argumento, un hilo argumental que puede ir y venir en el tiempo, que puede alinear el tiempo, que puede ir y venir en los espacios, en los lugares, o estar en un solo lugar. Digo, me parece que tiene que ver con la creatividad del autor. Pero lo otro es la técnica, el estilo, la técnica estilística del escritor. Bueno, todo eso tenía Roberto Art. Y el otro que me parece muy valioso en Roberto Art, que él fue un autodidacta, no es que hizo una carrera de lenguas, de letras. Digo, se formó, era periodista, y se hizo periodista también en los ponchazos, y empezó a escribir, le apasionaba escribir, y bueno, creo que tenía talento. Ahora, no importa si a alguien nos gusta, o sea, porque lo que trae Diego acá es que a él no le gustó, no le gusta ese autor. El gusto es algo que tenemos formateado por la ideología dominante. O sea, justamente Roberto Art no es un autor, lo mismo que Julio Cortázar, políticamente correctos. Son autores rebeldes, no son autores que le caen cómodo el establishment. Hoy son reconocidos porque, bueno, han sido reconocidos a lo largo del tiempo y, bueno, ya pasó mucho tiempo y hoy son, podríamos decir, inofensivos, son autores inofensivos. Pero son autores que cultivan el pensamiento crítico. En los textos, tanto por citar estos dos, nada más Julio Cortázar y Roberto Art, hay pensamiento crítico. Y aunque no lo crean, hay pensamiento crítico en Borges. Borges es un autor que, aunque él era una persona de derecha y creía en la clase dominante y hasta apoyó a los militares, pero su escritura es una escritura que profesa el pensamiento crítico, porque discute con la realidad. Eh,
No sé si yo les comentaba que la realidad como concepto es algo nuevo, no tiene más de 200 años. Es muy nuevo pensar la realidad en la que vivimos, el mundo en el que vivimos, ¿no? Eso tiene que ver con cómo nos han construido como sujetos desde que nacemos hasta ahora. Nos han construido, somos una construcción. No es que nosotros nos construimos solos, no, nos han construido, nosotros nos vamos reproduciendo, ¿sí? Y dice, bueno, pero lo que me construyeron entonces quiere decir que no puedo cambiar. No, no, claro que se puede cambiar, por supuesto, pero primero tengo que saber qué es lo que me construyeron, cómo es mi forma, ¿sí? Pero yo te vuelvo a repetir, Diego, no tiene importancia esto si me gusta, no me gusta. Yo creo que la cuestión del gusto, el gusto no es un buen argumento en la universidad. En ustedes como universitarios, como intelectuales, yo creo que tienen que tener un argumento un poco más sofisticado que el No, igual gusto. no lo quería decir por el gusto, ¿eh? Me refería a que capaz yo no logré encontrar esas valoraciones de justamente de pensamiento crítico o el pensamiento que Roberto Art transmite, que a mí, por ejemplo, yo no lo encontré. A eso es lo que quería llegar, porque no he citado solamente ese libro como un buen relato, ¿no? Es citado justamente por ese tipo de cosas o por mostrar, no sé, lo gris de la vida del tipo de ciudad y todo eso. Entonces, como que yo cuando lo leí, me dijeron que iba a encontrar eso y me pasó que no lo encontré. Entonces, esa era mi duda. Eh, ¿Qué tipos de aportes sentís que hace el libro o que hace el autor en ese libro? Que yo me pareció que no los encontré. Está bien que admito que también lo leí desde la edición de un chico de sexto año que de teoría no tenía nada, pero bueno. Está bien, está bien. Bueno, volvamos a la presentación o alguien tiene otro comentario. Vamos a la presentación. Avísenme si no se ve. Bueno, acá esto es sobre la Revolución Rusa. Hay tanto para hablar de la Revolución Rusa. Hoy me parece que sería bueno que dejemos la Revolución Rusa, la vamos a retomar la semana que viene, ¿sí? Y déjenme que yo les haga una semblanza rápida así de las revoluciones. Esta es la Revolución China, miren esa foto, qué interesante, de la Revolución China. Una revolución cuyo dirigente más importante fue Mao Zedong. Un país muy atrasado China, y que bueno, la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial y la lucha contra los japoneses, que los tuvo de aliados al Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek y al Partido Comunista de Mao Zedong, lucharon juntos contra los japoneses. Después que termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, hay una guerra entre ellos, que gana Mao Zedong y ocupa el poder. Pero Chiang Kai-shek no desaparece, se va a lo que hoy es Taiwán, la provincia de Formosa, que para China es una provincia de China. Así era en esa época. Pero protegida por las colonias europeas, se independizó como Taiwán. Y hoy es una nación independiente y tecnológicamente y económicamente muy poderosa, uno de los 4 tigres asiáticos que se desarrollaron en los 60 y los 70 como potencias económicas, que es Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea del Sur, que fueron todos países apoyados por Estados Unidos y Europa para oponerse al desarrollo del comunismo. Bueno, acá después leanlo ustedes al detalle, digamos, de la Revolución China, un pequeño cuadrito. Y esta es la Revolución Cubana, una revolución a pie o a caballo. No tenían armamento, un armamento mínimo, no tenían carros de combate, no tenían vehículos, camiones, etc., ¿no? Y sin embargo lograron desplazar el régimen de Batista, que era un régimen muy corrompido, muy violento aparte, ¿no? Bueno, y acá es donde surge la figura mítica de nuestro cordobés, porque es de Córdoba, estudió en el colegio de Anfunes y nació en la ciudad de Altagracia, el Che Guevara. Acá está el Che, bueno, del otro lado está Fidel, el que está de traje, el que era el presidente,
no me sale el nombre en este momento, y del otro lado está Camilo Cienfuegos. Acá tenemos, ya en la Revolución Vietnamita, y yo para la semana que viene todavía no lo encontré, pero tengo un cuadro muy lindo, un PowerPoint muy lindo con música que trabajamos con una amiga mía que es Celia Marcó del Pont, que es una artista plástica, que hace serigrafías y grabados y pinturas, una artista, bueno, muy importante. Hicimos un PowerPoint sobre el Che y con música basada en un poema de Daniel Salzano, que es un poeta cordobés, y la música no me acuerdo bien quién la armó, pero creo que la armó Jairo, que es de Jairo la música. Todos cordobeses, porque Jairo es de Cruz del Eje, Daniel Salzano un cordobés. Que bueno, ya la semana que viene se los paso en un PowerPoint de 5 minutos. O si lo encuentro, se lo subo a YouTube. Bueno, acá tenemos la Revolución Vietnamita, que habitualmente se llama Guerra de Vietnam, no Revolución Vietnamita, pero fue una revolución que duró más de 80 años, porque primero fue contra los franceses, que era la Indochina francesa, que estaba ocupada como una colonia por Francia, y después contra Estados Unidos. Bueno, y ese es su dirigente, el dirigente del Partido Comunista, Ho Chi Minh. Ahí tenemos una visita que hizo el Che Guevara a Vietnam, y a la derecha del Che Guevara está el general, bueno, tengo un apellido vietnamita, no me sale en este momento, pero el general, bueno, fue el líder, un general muy inteligente, un estratega brillante, que llevó adelante la guerra y bueno, primero contra los franceses y después contra los norteamericanos, y que fue muy exitoso, ¿no? Como estratega. Bueno, y acá les quería mostrar yo también lo que son las colonias, esto de la cuestión de las colonias, lo que ha sido el colonialismo, porque gran parte de las revoluciones han sido revoluciones contra el colonialismo. ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia entre el colonialismo y el imperialismo? El colonialismo fue la ocupación territorial por la fuerza. O sea, se ocupa un territorio por la fuerza. O sea, un país más poderoso ocupaba otro país por la fuerza. El colonialismo fue lo que hizo básicamente Europa. Uno podría decir si lo que se hizo aquí en América fue colonialismo, y en realidad no fue tan así, no fue colonialismo, porque en realidad cuando vino España y Portugal e Inglaterra, ¿no? En los primeros años de la colonización americana, no se hizo colonialismo, se hizo ocupación territorial, porque se partía de la base de que, primero, que había pocos habitantes en América, o sea, había varios millones, pero pocos habitantes en relación a lo que era Europa. Se ocupó el territorio, pero no se ocupó para que se transformara en un nuevo mercado, porque los habitantes que había no tenían capacidad de consumo. Entonces, en realidad fue una ocupación territorial, y incluso para la fuerza de trabajo se trajo negros, esclavos, porque se los consideraba más eficientes que los indios, porque los indios se resistían a ser esclavos y preferían morir de inanición, morir de hambre. Acá, por ejemplo, los indios Quilmes, que los sacaron de Tucumán y los llevaron a todos, más de 80 familias, llevaron a lo que hoy es la ciudad de Quilmes, hicieron un suicidio generacional, porque se resistieron a reproducirse, y si nacía algún bebé lo mataban, y se extinguieron. O sea, una tribu que se extinguió, porque no aceptaban ser esclavos. Y los negros africanos sí se adaptaron a la esclavitud, se reprodujeron, y hubo miles y miles de esclavos que fueron traídos desde las costas africanas a América para trabajar, ¿no? Pero lo que yo quería decir, que lo que es la idea de colonialismo en el siglo XIX, que era ocupar un territorio y aprovechar la población que vive ahí para que consuma, digamos, los productos de la potencia. En el caso de Argentina, esto tiene que ver, por ejemplo, con la época de Rosas, en la vuelta de obligado, donde pusieron las cadenas en el Río de la Plata para impedir que los barcos de Francia y de Inglaterra vinieran a traer los productos. La cosa era tan terrible que incluso el poncho, que era algo que se hacía acá y que todos los gauchos usaban, se hacía en telares,
los traían de Inglaterra, de mucho mejor calidad, de mejor lana y más baratos, incluso más baratos, que venían hechos en las hilanderías inglesas, ¿no? Bueno, acá tenemos entonces el cuadro de cómo era el colonialismo en el siglo XVIII, que está bastante poco ocupado, ¿no? Acá en el siglo XVIII, fíjense, es la zona de Buenos Aires, todo el sur de Argentina y de Chile está prácticamente sin colonizar. Acá tenemos el siglo XIX, ¿no? Y fíjense cómo cambia. Si uno piensa, por ejemplo, en las colonias españolas, bueno, en América está todo ocupado, ¿no? Entre España y Portugal está prácticamente todo ocupado. Bueno. Pero es impresionante lo que fue el colonialismo en el siglo XIX. Impresionante. Y acá tenemos el siglo XX, que sigue habiendo colonias. Bueno, acá hay un error, porque en Estados Unidos claramente no es una colonia británica. Pero a comienzos hasta la independencia, incluso después de la independencia de Australia, siguen formando parte del Commonwealth, que son las comunidades asociadas a Gran Bretaña, ¿no? Profe, es más, Bueno, el dinero, perdón, el sí, dinero en Canadá, por ejemplo, tiene a la reina Isabel, el billete más alto. El dólar canadiense tiene a la reina Isabel. exactamente. Exactamente, la reina Isabel. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno. De acá, déjenme que siga con esto. Acá, bueno, esto para hablar de algunos revolucionarios argentinos, ¿no? Este es Kremer, Arnold Kremer, que fue el que los reemplaza a Santucho en el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Acá lo tenemos Santucho, el que está ahí, el pelado, es Gorriarán Merlo, que fue el que participó en la toma de la Tablada, y que estuvo preso un montón de años aquí en Argentina, pero también participó en la muerte de Somoza, que fue el expresidente de Nicaragua, que lo mataron acá en un atentado en Paraguay. Y les decía yo que Gorriarán Merlo estuvo preso, sale de la cárcel hace 6 años, 7 años, y a los 6 meses se murió. Bueno, ahí tenemos un libro también, Hombres y Mujeres del PRT-ERP. El PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, era el nombre del partido legal. Y en la clandestinidad estaba el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Después ambos tuvieron que estar en la clandestinidad. Bueno, acá está el libro de los perros. Este es un libro que ha sido muy, muy conocido, de 3 volúmenes, un libro magnífico, extraordinario, de Anguita y Caparrós sobre la voluntad, que es la historia de todos los partidos revolucionarios en Argentina en el siglo XX. Esta es una revista que salió, que yo se las voy a adjuntar a todos los números en formato electrónico, está buenísima. La revista se llama Lucha Armada y no es una revista que haga loas ni nada por el estilo a los grupos revolucionarios, sino una revista periodística que intenta recuperar la historia de lo que fue, ¿sí? De lo que fue la década del 70, básicamente, antes del proceso militar. Y las organizaciones armadas, ¿no? Está muy buena, muy, muy buena la revista, se las recomiendo. Acá tenemos otro número, creo que si no me equivoco fueron 9 números y 2 anuarios, que están todos en formato electrónico, yo se los voy a adjuntar. Bueno, hasta acá esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Que es una carta que mandó Oscar del Barco a la revista La Intemperie, una revista de acá de Córdoba, que generó un debate muy importante, porque ahí hace una crítica muy, muy fuerte, muy poderosa, a todo lo que fue la guerrilla, porque hace una crítica a aquel que mata y recupera la Biblia, a pesar de que Oscar del Barco es filósofo marxista, un gran profesor de la Universidad de Córdoba, pero él recupera de la Biblia el no matarás. O sea, no debes matar. Matar es algo que nos hace perder nuestra condición de humanidad.
Y bueno, eso generó un debate, una discusión enorme, ya gente que lo apoyó y gente que fue en contra, y bueno, y el debate fue muy rico, uno de los debates más importantes que ha tenido la izquierda, que salió publicado en distintos medios. Ustedes saben que yo hice una primera edición electrónica, de ese, junté todo, como unos 350 páginas, más o menos todos los que yo conseguí en distintos lugares que se publicaron en formato electrónico, en revistas y demás. Pero después salió un libro en 2 volúmenes que publicó la Universidad de Córdoba, El No Matarás. Yo le voy a adjuntar el libro que yo hice de formato electrónico, o sea, yo lo único que hice es el trabajo de editorial, digamos, de editar el libro en formato electrónico. Hay varios que yo edité con mi hija que me ayudaba, que ella maneja más que yo la cuestión electrónica, y otro también sobre surrealismo, otro sobre varios artistas, sobre Kandinsky, un autor ruso, un pintor ruso. Bueno, muy bien. Preguntas, comentarios. Santiago, Ulises, Sí, ¿qué tal? Valentina, Lucrecia. ¿Cómo anda Santiago? Sí, yo me quedé pensando al principio de la clase, cuando mencionó a Gramsci, Gramsci dice, una de las cuestiones para que la clase dominante pueda dominar justamente con la ideología dominante, hace uso de lo que él dice, algo así como intelectuales orgánicos para influenciar en la superestructura con ideas, culturas, etcétera, digamos, como para homogeneizar los valores, una cosa así. ¿Sí? ¿Algo más? No, nada, eso quería compartir solamente, digamos. Los intelectuales orgánicos. Los intelectuales orgánicos, Gramsci no lo piensa únicamente en cuanto a los intelectuales orgánicos del partido, sino todos los intelectuales que hay en una sociedad son orgánicos. O sea, no se puede ser inorgánico. Uno podría pensar que en realidad, como hay varias ideas sobre ser un intelectual, es ser un rebelde, es ir contra la corriente, no dejarse dominar por la corriente dominante, ¿sí? Por supuesto, yo creo eso y me siento así. Pero la verdad es que no podemos hacer eso. La gente que nos dedicamos al trabajo intelectual, ustedes también se dedican al trabajo intelectual. O sea, no es que a uno le dan un diploma de intelectual. Intelectual es aquel que su principal tarea es estar alrededor del conocimiento, del pensamiento. Eso es ser un intelectual. O sea, ustedes son intelectuales porque lo más importante de su vida en este momento es el estudio. Su vida gira alrededor del conocimiento. Más allá de que puedan estar enamoradas, enamorados, y que tengan conflictos de pareja con los padres, digo, que sufran o que no sufran, lo más importante de su vida ahora es el estudio, porque tienen eso en la cabeza, ese proyecto. Y en mi vida también lo más importante ha sido el conocimiento, ¿sí? Y aparte el conocimiento no es algo que va en contra del amor, del cariño, de las amistades, de la pareja, de los hijos, de la familia, para nada, en lo más mínimo. Pero lo cierto es que la práctica social de los intelectuales no puede ser inorgánica, no puede ser separada de lo social, es orgánica a la sociedad, es orgánica a la hegemonía que hay en la sociedad, que ese es un concepto gramsciano muy fuerte. Tal vez no sea orgánica en relación al bloque de poder, ¿sí? Podría yo decir, no soy un intelectual orgánico ni al partido de gobierno ni a la oposición, perfecto, pero soy orgánico en la sociedad. O sea, no estoy aislado porque soy docente universitario, porque mi trabajo es un trabajo que legitima la universidad y que legitima... Hola, ¿me escuchan? Sí, Hubo un profesor, pequeño corte ahí. estamos escuchando. Bien, gracias. Decía que trabajo, no importa si yo me creo rebelde o soy de izquierda, me creo revolucionario, no importa. Mi trabajo es un trabajo que legitima la universidad. Y la universidad es una de las instituciones de disciplinamiento y de organización de la sociedad.
Digo, la universidad es una de las instituciones que construye la hegemonía en la sociedad y la reproduce. En ese sentido, bueno, y ese es un aporte gramsciano que me parece trascendente. Y justamente Gramsci lo que plantea es que una estrategia de un partido de vanguardia, un partido de izquierda, tiene que tener una estrategia con los intelectuales orgánicos. Yo recuerdo una frase de Agustín Tosco, que la tengo yo grabada en un videíto que yo sabía usar en mis clases, pero bueno, por ahí se nos complica, digamos, era más fácil antes cuando en la clase presencial, porque yo, teniendo el cañón, bueno, iba hablando, mostrando imágenes, y bueno, iba sacando un video, poniendo, acá es un poco más complicado. Pero les decía que hay una grabación de la década del 70, en donde Agustín Tosco, no sé si saben quién fue un dirigente de Luz y Fuerza de aquí de Córdoba, un dirigente que no fue militante de ningún partido en particular, pero se asumía como de izquierda, marxista, creía en la lucha de clases, pero era un dirigente obrero, él se asumía como en las luchas obreras. Y era dirigente de Luz y Fuerza y llegó a ser incluso hasta presidente de Luz y Fuerza a nivel nacional. Pero era muy querido y muy respetado por todos los obreros aquí en Córdoba, incluso de otras agrupaciones peronistas y demás. Todo el mundo lo respetaba mucho a Tosco. Y Tosco tiene un debate en la televisión con Rucci. Rucci era lo que se llamaba en aquella época la burocracia sindical. Es un burócrata, aquel que hace uso del sindicato. Y entonces Rucci le pregunta a Tosco, era un sindicalista de izquierda, del partido peronista, pero peronista de derecha, ¿no? Le dice Rucci, mirá, gringo, dice, ya que estamos acá, ¿por qué no me decís de una buena vez qué querés decir con eso de burocracia sindical? Yo no entiendo qué quiere decir la burocracia sindical. Entonces le dice, muy suelto de cuerpo, Tosco, mira, Rucci, la burocracia sindical es lo que haces vos, que haces un uso del sindicato para un beneficio personal tuyo y de la gente de tu camarilla, de tu grupo íntimo. Pero no está el sindicato para defender verdaderamente los intereses de los trabajadores. Es como esa crítica de que la burocracia es la primera que se beneficia de los procedimientos. Está buena esa idea de Weber, que en realidad cualquiera que trabaje en una organización, esa organización lo beneficia. Por eso lo del vacuna gate es una cosa bastante contradictoria con los principios de la burocracia. Por eso esos jueces federales de acá de Córdoba hicieron una acordada que el Estado provincial los tenía que vacunar a ellos. O sea, como el Estado, como los jueces dan órdenes, ¿cómo es que el Estado iba a tener vacuna y no los iba a vacunar a ellos? Piensen ustedes, si ustedes son maestras de una escuela y si tienen un pizarrón en su casa y lo usan para enseñarle a sus hijos, no van a comprar tiza, van a llevar las tizas o los puchitos de tiza de la escuela. En el mejor de los casos, los puchitos de tiza. Pero si uno trabaja en un hospital, no va a sacar un turno de acá a 2 meses, le va a pedir al doctor, escuchame, doctor, ¿me podés atender a mi marido, mi esposa, mi hijo? Sí, sí, tráemelo mañana. Bueno, eso es burocracia. La burocracia necesariamente hace que el burócrata, los burócratas, siempre nos beneficiamos. Es como si yo tuviera una hija que estudia en la Universidad de Villa María y alguna ventaja va a tener. O le voy a conseguir los apuntes, si hay alguna materia en la que le va mal, lo voy a hablar al profe, loco, mira, dámele una manito que le cuesta la materia tuya. Digo, yo por supuesto cuestiono todo eso, pero ¿no le parece a usted que esto es lo que pasa? Entonces lo del vacuna gate es como, ojo, no quiero decir con esto que está bien lo de lo que hizo Ginés, pero fíjense ustedes, un ministro de salud en Salta lo engancharon con 900 vacunas, 900 vacunas, y no pasó nada después, no se supo más nada de dónde fueron esas vacunas, para qué las llevaba, si a quién se las iba a dar, quedó todo en la nada. Lo del vacuna gate de Ginés González es un detalle al lado de eso, ¿no? Bueno, pero así es el tema con los intelectuales.
Gramsci es un autor muy, muy importante. Les cuento que yo tenía en Dropbox, lo bajé porque como necesitaba espacio, pero si ustedes me lo piden, yo lo vuelvo a subir y se los envío. Tenía los 5 volúmenes completos de los cuadernos de la cárcel, porque todo lo que escribió Gramsci lo escribió en la cárcel. Tenía unos cuadernitos que le llevaba la hermana, lo escribía en lápiz y se lo fue llevando de la cárcel. Entonces, esos son los cuadernos de la cárcel. Que él, sin tener libros, sin tener biblioteca, usaba simplemente la información que ya tenía de antes, porque era un hombre muy culto. Y esos son los cuadernos de la cárcel, que es la herencia que nos dejó Gramsci, ¿no? Un pensador muy penetrante, muy profundo. Muy bien, Santiago, muy linda la referencia a los Profe, intelectuales. Bueno, ¿algún otro comentario? Sí, yo quería agregar nomás gracias. a lo de Gramsci, que me parece, Sofía, sí, no tengo la cámara porque la tengo desconfigurada, perdón. Que me parece ¿está re bien? importante el papel que le confiere Gramsci a los intelectuales, sobre todo en el sentido de que para él los intelectuales son los administradores, así le llama, de la superestructura y los que garantizan, digamos, el vínculo orgánico del bloque histórico. Entonces, a ese nivel, digamos, tienen importancia y bueno, también son los que construyen esta concepción del mundo de las clases a las que son orgánicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Y fíjense ustedes, la clase media, que es donde más uno puede pensar que hay intelectuales, tiene una concepción del mundo que en gran parte sigue la concepción del mundo y la ideología de la burguesía. Cuesta mucho diferenciarse de esa ideología, es la ideología dominante en la sociedad. Bueno, si les parece, dejamos aquí, yo les voy a enviar bibliografía y les voy a enviar, si consigo el PowerPoint ese que les comenté con música sobre el Che. Bueno, lo que consiga se los voy a ir enviando. Y si están de acuerdo, nos vemos el lunes. Me escriben cualquier cosa, cualquier necesidad que tengan. La semana que viene les voy a dar el detalle del trabajo práctico, pero les quiero comentar que el trabajo práctico va a ser justamente sobre ideología revolucionaria, que lo vamos a dar entre hoy y la semana que viene. Y que va a ser sobre cosas que hemos trabajado aquí en clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, Muy bien, entonces aprovecho, les mando un abrazo, cuídense. Sí, sí, Leila. no, que estuvo todo re ¿Alguien claro. quiere decir algo? Bueno, que anden muy bien, un abrazo y cuídense, por favor. Chao, profe, que esté bien. Profe, gracias. Chao. Chau, profe, nos vemos. Viene. Chau, chau.